Esta temática que aborda una serie de ejes que les voy a plantear en esta noche. Lo primero que debo decirles es que mi percepción en estos años que llevo enseñando inteligencia artificial a los abogados es que se tiende a considerar a la inteligencia artificial como si tuviera vida propia, ¿sí? Es decir, como si fuera una tecnología que se hace sola y que proporciona resultados fabulosos. En ese sentido, en el caso de la inteligencia artificial y en varios estudios que se han venido realizando hasta la fecha, se la considera más bien como una entidad independiente e inteligente, ¿sí? Y eso va generando alguna discusión, sobre todo en el ámbito de los abogados, que nosotros la vamos a tener en esta noche y que también ustedes la podrán hacer a través de sus preguntas. No sé, doctor, si ya puedo compartir mi pantalla. Sí, doctor, ¿Sí? está habilitado. ¿Todos pueden ver ahí? Ahí me pueden confirmar si es que está claro. ¿Ven todos? Sí, doctor, sí se puede ver. Bien, el reto que me ha planteado, ¿no es cierto?, el profesor Jaime es alrededor de la transformación digital del derecho, ¿sí? Y yo le he puesto un subtítulo, y es esta revolución silenciosa del ejercicio profesional. Y hoy no les vengo a hablar de tecnología, vengo más bien a exponerles respecto del futuro inmediato de la abogacía en el Ecuador. Es decir, la transformación digital del derecho no es una moda, ¿sí? No es un proyecto institucional pasajero. Hace poco estaba en la provincia de La Suay justamente trabajando en los procesos de automatización de los estudios jurídicos que son clientes de la firma, aquellos que tienen este reto de la conferencia, ¿no? De la transformación digital. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que este es un cambio estructural en la manera de ejercer la profesión, en la manera como sus despachos compiten en relación a los otros empresas que se dedican a servicios jurídicos, pero también es una nueva forma de litigar, ¿sí? De generar un valor profesional. Entonces, esta ponencia no es teórica, está pensada más bien para abogados en libre ejercicio, para estudios jurídicos reales, para compañías que prestan servicios legales, para clientes reales que están preocupados en la transformación digital. Y evidentemente esto tiene que llevar a una consecuencia, ¿sí? Y esta consecuencia tiene que ser generar ingresos reales, ingresos que nos permitan aumentar estas posibilidades, ¿no es cierto?, de competir a nivel nacional e internacional. Entonces, si ustedes revisan la información digital, ¿no es cierto? Si ustedes van a los buscadores convencionales, yo, por ejemplo, encontré un titular de marzo del año 2024, español, que decía, la Comunidad de Madrid apuesta por la robotización para agilizar la justicia. Y a continuación aparecía, ¿no es cierto?, la imagen de un robot. Esa es la figura que hoy se viene dando a la automatización de determinados procesos en los estudios jurídicos. Uno pensaría, leyendo ese titular junto con esa imagen, que la IA, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, tiene vida propia, ¿sí? Que es la primera idea que les planteaba en un comienzo. Es decir, que es independiente y que tiene un ente físico. Lo curioso de todo es que cuando ya ustedes se van adentrando en el artículo periodístico, la novedad es más bien que el primer juzgado de primera instancia de Madrid va a ser el primero en suponer una automatización de demandas judiciales
específicamente sobre cláusulas abusivas que se dedican a realizar contra entidades judiciales. Tanto el titular como la imagen no reflejan el contenido del artículo, y eso quiero que tengan claro en esta primera idea. ¿Sí? Es decir, automatizar, por ejemplo, demandas judiciales no es robotización, sino lo que se está haciendo más bien es un análisis que técnicamente lo denominamos de procesamiento del lenguaje natural. Y seguramente está mediado por una inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día no es una entidad autónoma. Incluso los profesionales que estamos involucrados en este proceso somos más bien los que tenemos agencia, es decir, sobre lo que se está haciendo y no al revés, ¿sí? No es que la inteligencia artificial determina cuál es la agenda o los temas que se van a plantear o que usted requiere trabajarlos ya en su despacho. Para hacer más claro este asunto, les puedo decir esta paradoja, ¿no? ¿Cuál es la paradoja del abogado moderno? ¿Qué es lo que yo veo a lo largo de mi trabajo en esta línea de investigación? ¿Sí? Lo primero que les debo decir es que el 83% de servicios jurídicos de su catálogo de servicios que usted proporciona a sus clientes, ya para el año 2030, 2031, van a ser automatizados. Y esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Sí? ¿Hasta qué punto desde sus despachos, desde los estudios donde usted desarrolla sus tareas, su investigación, usted ha venido invirtiendo en un equipamiento adecuado al requerimiento tecnológico? Y les voy a decir desde lo más sencillo. En ocasiones, cuando yo dicto clases de litigación oral digital o telemática, vemos la importancia que tiene el contar con un equipo informático desde la inversión en su laptop, en su desktop, ¿no es cierto?, que esté adecuado a las necesidades de la justicia telemática. Si es que yo no tengo una adecuada iluminación, si yo no tengo un adecuado micrófono, si yo no tengo un computador que me permita tener una buena cámara, difícilmente yo puedo llevar adelante una audiencia telemática. ¿Sí? Entonces, hablamos de la inteligencia artificial como una preocupación, pero no vamos por los elementos más básicos de la litigación en las nuevas tecnologías. Entonces, el abogado moderno tiene esta paradoja. Es decir, yo voy a tener un 83% de servicios jurídicos que se van a automatizar, pero yo ni siquiera tengo el computador renovado. Y esa es una preocupación que vamos a tener. ¿Por qué no le podemos sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial? Porque evidentemente nuestros equipos informáticos no son los adecuados para poder trabajar en este sentido. Por lo tanto, va a haber un incremento de un 15% adicional en la demanda de servicios legales especializados. Y esta es una buena noticia absolutamente para todos ustedes, ¿no es cierto? En el sentido de que directamente usted hoy que está presente en este evento, lo que está haciendo es respondiendo posiblemente a mi pregunta. Es decir, está preparándose para ser reemplazado o para ser irreemplazable. Esa es un poco la discusión, ¿no es cierto? La pregunta alrededor de lo que estamos hoy planteando y por lo cual ustedes están aquí presentes. Permítame que tengo me parece, ahí sí me ven, ¿verdad? Ahí estamos más claros. Se me movió un poco la pantalla, ¿ya? Bien, entonces esa es la pregunta. Por lo tanto, ¿cuál es la agenda de la ponencia? ¿Qué es lo que yo les propongo hacer hasta las 18:15, que es el tiempo que yo dispongo? El primero es, vamos a hablar de inteligencia artificial y la diferencia con la automatización, y para que ustedes tengan claros los conceptos. Lo segundo, hablaremos brevemente sobre Legal Tech y acceso a la justicia. Ustedes ya han venido discutiendo eso también con otros colegas. Blockchain y contratos inteligentes, ¿sí?
Big Data y analítica predictiva, ciberseguridad y ética digital, el caso de Ecuador brevemente y una hoja de ruta personal que me ha pedido, ¿no es cierto?, el comité organizador de este evento. Es decir, a qué se pueden comprometer los estudiantes, los abogados, los gerentes de empresas que prestan estos servicios jurídicos digitales. Entonces, estos son los temas. Bien, en ese marco, yo les he planteado esta discusión en esta primera parte. Yo creo que la inteligencia artificial es un nuevo asociado, ¿sí? Pero este asociado, el que usted ve casi entrar por la puerta, ¿no es cierto?, todas las mañanas en su oficina, este asociado no duerme, ¿sí? Este asociado no es que llega tarde a la reunión para revisar los casos. Este asociado no es que llega tarde a la audiencia. Este asociado convive con usted, ¿sí? La inteligencia artificial usted la tiene que ver sin temor a utilizarla, pero obviamente a través de un proceso de capacitación permanente. Por lo tanto, ya en la práctica legal, aquí les he traído algunos datos, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ir revisando en este marco, ¿no? Primero es, la inteligencia artificial presenta hoy por hoy tres áreas nucleares, que es donde ustedes las van a ver intervenir. Y estas son las tres áreas nucleares en el derecho que usted la puede aprovechar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas áreas nucleares? Primero, y ustedes pueden ver, es el análisis documental masivo. ¿Sí? Hoy se revisan, ¿no es cierto? Hoy se revisan miles de páginas en minutos. Y un ejemplo real que les he puesto ahí, ustedes, por ejemplo, pueden consultar. La firma Baker McKenzie redujo hasta el 80% del tiempo en los procesos de due diligence. Es decir, si usted tiene un equipamiento adecuado en su oficina, en su casa, es decir, hoy por hoy un acceso a el escaneo de documentos, usted si aprende a manejar bien las diferentes opciones de inteligencia artificial, usted puede tener acceso a una lectura de miles de documentos en minutos que le pueden ayudar, ¿no es cierto?, a tener una idea clara, al menos básica, con la inteligencia artificial, porque este es un proceso de diálogo. Si ¿sí? Haga cuenta como usted conversaba, ¿no es cierto?, con su Alexa en su dormitorio, para poder poner música, para poder buscar alguna opción, alguna respuesta, algún examen, pues así funciona la inteligencia artificial. Es un proceso de diálogo. Usted tiene que lograr generar este análisis documental masivo. Esta yo diría para ustedes es la primera herramienta que nos brinda a los abogados, ¿sí? Cómo yo puedo leer miles de páginas en minutos. La segunda que ustedes ven al costado derecho y que para mí es una herramienta, digamos, maravillosa, es la investigación jurisprudencial. Es decir, usted hoy por hoy puede predecir los resultados en hasta un 75%. Yo puedo a través de mi acto de proposición, ¿sí?, hacer revisar el acervo probatorio, los fundamentos probatorios de mi acto de proposición y puedo ver cuáles son las probabilidades de ganar o perder el caso. Y eso a través de la información jurisprudencial. Lo que antes los abogados veníamos luchando por este principio que se llamaba estar decisis, ¿sí? Estar a lo decidido. Lo que pasa es que usted tenía que buscar miles de documentos para lograr tener cómo está pensando el juez, qué documentos, qué libros lee el juez, qué autores está leyendo el juez, ¿no es cierto?, de determinado complejo judicial. Y hoy por hoy, ya vamos a ver con el sistema de administración de trámites judiciales del Ecuador, yo puedo descargar juicios, procesos ya resueltos por el juez
Y a través de esas sentencias, dependiendo del tipo de caso que yo estoy llevando, yo puedo ya predecir. ¿Sí? Y ese, digamos que es la segunda herramienta que la inteligencia artificial le permite a usted utilizar ya en la práctica legal. Yo le he puesto ese nombre, ¿no? Investigación jurisprudencial. ¿Por qué? Porque hoy ya no se busca solo por palabras, ¿sí? Se buscan patrones decisorios, tendencias de juzgadores y escenarios probables. Sí, eso yo les diría como una herramienta. Por ejemplo, ahí tienen un trabajo muy bueno. Yo he escogido una herramienta ecuatoriana, una empresa ecuatoriana que la conozco muy de cerca, que se llama Lexis, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial. Usted puede, la universidad, ¿no es cierto?, si usted es estudiante o en su estudio jurídico, acceder a los servicios de Lexis y puede solicitar una capacitación directa a la compañía. No son paquetes costosos. Sí, pero hoy está enriquecida con la inteligencia artificial. Entonces, hablamos ahí de investigación jurisprudencial, ¿no es cierto? Y llévese en estas ideas, ¿no? En honor al tiempo. Yo no solo debo buscar palabras, ¿sí? Yo en mi diálogo con la inteligencia artificial debo pedir patrones decisorios. ¿Cómo está decidiendo este juez? Y yo tengo la posibilidad de cargar las sentencias del Tribunal de Garantías Penales, de la Corte Provincial, de la Corte Nacional, y esa información, ¿no es cierto? Yo la puedo mandar a leer y decir, bueno, qué elementos me hacen falta en mi denuncia, qué elementos me hacen falta en mi demanda, en mi querella, para poder cumplir el estándar de cómo está pensando el juez. Entonces, esta es una segunda realidad actual que usted la puede utilizar. El tercer elemento que yo les he planteado, ¿no es cierto?, es la redacción jurídica automatizada. Y ahí tiene inteligencia como Harvey, que es la que utilizamos mucho para la redacción de contratos y memorandos. Hay una una reducción del 60% en el tiempo. Y esto, claro, en Ecuador la adopción real de la inteligencia artificial, para que ustedes tengan claro, en firmas jurídicas, de los datos ronda más o menos el 12%, ¿sí? De estudios jurídicos, de abogados. Y esto no es un atraso. Yo diría que esto pasa a ser para usted, que está presente en este tipo de eventos, que le interesa esta información, es una ventaja competitiva, ¿sí? Es decir, hay mucho por hacer, hay mucho por estudiar y por capacitarse. Entonces aquí tienen estas tres áreas, ¿no es cierto?, que yo les he propuesto, donde ustedes pueden decirme, ¿no es cierto?, para qué yo puedo utilizar la inteligencia artificial como abogado, ¿sí? Para analizar de forma masiva los documentos, para la investigación jurídica, ojo, con fines predictivos, y para la redacción automatizada, ¿sí? Que usted lo puede hacer. Entonces, aquí quiero hacer una precisión esencial. Un error muy extendido, ¿no es cierto? ¿Sí? Es pensar que la inteligencia artificial trabaja por sí sola. No es así. Este es un proceso de enriquecimiento de la inteligencia. Así como usted a su inteligencia artificial, ¿no es cierto?, le va subiendo, cargando textos, ¿no es cierto?, le va cargando sentencias, le toma fotos de determinados artículos que necesita corregir la inteligencia artificial, necesita traer legislación vigente, necesita doctrina, jurisprudencia, usted va enriqueciendo esa inteligencia artificial. Si usted solamente hace la pregunta y espera una respuesta y no genera esa interacción, pues se está perdiendo cuáles son los reales avances que tiene, ¿no es cierto?, este elemento. Entonces, esto me obliga a hacer algunas precisiones conceptuales. Y quiero hacer algunas distinciones básicas. Primero, ¿qué distingue la automatización de la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Por qué les hago esta pregunta? Lo importante es que usted como abogado no se deje engañar. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día es muy limitada.
¿sí? Está intervenida por equipos profesionales que la desarrollan. Entonces, vamos a utilizar el análisis que realiza un autor digamos, de mi preferencia, que es Jesús Fernández Villaverde, y él tiene un artículo que se llama La economía de la inteligencia artificial. Y él plantea algunas ideas básicas, ¿sí? Y este texto está recogido por Ellen Irazábal en la inteligencia artificial que ella explica para los abogados. Miren, el profesor Fernández empieza por la definición de inteligencia artificial que fue proporcionada por Russell y Norvin en los primeros textos de inteligencia artificial sobre una aproximación moderna. ¿Qué nos dicen ellos? Que la inteligencia artificial como el campo del conocimiento que busca diseñar máquinas como ordenadores y robots que pueden actuar de manera eficiente y segura en un amplio abanico de situaciones novedosas. Ese es el concepto original de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, claro, este ejemplo nos dice que la inteligencia artificial no es diseñar un robot que ponga un tornillo en un coche, en una cadena de producción cuando llegue el momento, ¿sí? Sino diseñar un robot que sepa interpretar que el coche ha llegado torcido a la izquierda o que el tornillo está roto, ¿sí? Y que sea capaz de reaccionar de manera sensata ante una situación inesperada. Esta es un poco la diferencia conceptual. Y esta es la clave que yo les quiero poner para que usted distinga automatización, el robot poniendo tornillos, de la inteligencia artificial, del robot prediciendo escenarios posibles que puedan suceder con un coche o con cualquier otro vehículo. Entonces, eh, llevamos automatizando, colegas, cadenas de producción alrededor de 2 siglos. ¿Sí? Vamos 200 años automatizando. Y sabemos más los claroscuros de este fenómeno que las consecuencias sobre la inteligencia artificial. Entonces, podemos automatizar con inteligencia artificial, pero también podemos automatizar sin inteligencia artificial. Entonces, la gran diferencia entre la IA y la automatización es que mientras que la IA puede realizarse, ¿no es cierto?, sin inteligencia, con pasos lógicos y predefinidos, perdón, la automatización puede realizarse, ¿no es cierto?, sin inteligencia artificial, más bien con pasos lógicos y predefinidos, la IA puede tener el potencial de adaptarse y de aprender. Entonces, el ejemplo que hemos generado, que ustedes conocen como algoritmo, ¿sí? La algoritmia es una situación de automatización de tareas rutinarias, ¿sí? Que no necesariamente involucra inteligencia artificial. Entonces, en este ejemplo que les he planteado, tratamos, ¿no es cierto?, de distinguir automatización sin inteligencia artificial. Es decir, estas reglas predefinidas y lógicas para casos específicos que se van a dar en situaciones idénticas. Por esto, el tema de los patrones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando para lograr obtener una predicción? En el segundo caso ya tenemos situaciones inesperadas, ¿sí? Cuando el robot encuentra el tornillo en un lugar o en otro. Aquí entra la inteligencia artificial, donde la máquina aprende sobre los datos disponibles para manejar estas situaciones. ¿Y quién le enseña a la máquina? ¿Quién le ayuda a que la máquina vaya teniendo, ¿no es cierto?, acumulando esa información? Le ayuda el abogado. ¿Sí? Es usted la persona que diseña cómo debe trabajar su inteligencia artificial. Por lo tanto, esto para responder estas primeras inquietudes, ¿no es cierto? Como si la inteligencia artificial fuera autónoma. Por lo tanto, yo les he planteado, ¿no es cierto?, esta diferencia entre estos mitos y realidades. Y aquí conviene separar dos conceptos que se confunden constantemente, ¿no es cierto?, que les he venido explicando.
Automatización no es inteligencia artificial. Automatizar es ejecutar reglas fijas. La inteligencia artificial implica aprendizaje y adaptación en escenarios no previstos. Entonces, muchos productos que hoy se venden como IA legal, en realidad no son inteligencia artificial, son automatización documental. Y eso usted tiene que aprender a distinguir. ¿Sí? Por lo tanto, el mito es, ¿la IA reemplazará a los abogados? Yo creo que eso es un mito. La realidad es que la inteligencia artificial va a eliminar tareas repetitivas, permitiendo un enfoque en estrategia, ¿no es cierto? Y una relación suya con el cliente. Respecto de Legal Tech, ¿no es cierto? Debo plantearles lo siguiente, y aquí yo les he puesto algunos datos, ¿no es cierto?, en este primer escenario de discusión, ¿sí? Lo primero es que Legal Tech no es un software, ¿sí? Cuando usted va a estudiar Legal Tech, no es que va a estudiar una aplicación, no es que va a estudiar un programa, ¿sí? Legal Tech es un ecosistema y en realidad es el nuevo mercado jurídico, ¿sí? Es un mercado que mueve actualmente con datos del 2024 $23.000 millones. Esto es lo que mueve el mercado de Legal Tech. ¿En qué trabaja Legal Tech? Principalmente en estas áreas, ¿no es cierto? Gestión de despachos. Aquí tienen herramientas que ustedes pueden investigar, Clio, MyCase, Practice Panther, ¿no es cierto? Se trabaja en facturación automatizada, ¿no es cierto? Los ROIs para ver cuál es la utilidad que tienen, ¿no es cierto? Los despachos jurídicos con un 35%, ¿no es cierto?, de incremento, principalmente en temas de facturación, porque ustedes saben, los abogados generalmente no están acostumbrados o no les gustan las herramientas de facturación y esta es una herramienta necesaria, ¿sí? En la resolución de disputas online, ahí tienen ustedes esta plataforma que pueden investigar que se llama Modria, que tiene 1 millón de casos resueltos. Juiz.cl, ¿no es cierto? Usted puede revisar demandas 100% digitales como una herramienta y una reducción de costos del 70% utilizando estas plataformas. En acceso ciudadano, en Legal Tech, ¿no es cierto? Do Not Pay tiene 250.000 casos exitosos que van las consultas desde $30. Y en el caso del Ecuador, le doy una cifra. El 73% de ecuatorianos no tiene acceso legal, apoyo de un abogado en diferentes trámites. ¿Sí? Porque el ecuatoriano todavía no es como cuando visita al médico, que sabe que tiene que pagar una consulta, sino que busco el amigo que es abogado, el vecino, el pariente, para buscar resolver las dudas que tiene. Y esto hay que ir generando una cultura, ¿no es cierto?, de información, de apoyo jurídico. Pero estos tienen los datos. Entonces, en Ecuador hay una oportunidad, ¿sí? Porque solo hay 2 empresas, startups de Legal Tech. Por ejemplo, en Colombia hay 45 empresas que están ya dedicadas al ecosistema de servicios jurídicos online. Lo otro que les quería hablar, ¿no es cierto?, es de manera general de blockchain, ¿sí? Y de lo que ustedes van a encontrar como smart contracts, ¿no? Estos elementos, para que usted tenga claro cuál es la diferencia entre estos aspectos, debo decirle para que blockchain no es criptomoneda. Hay muchos abogados que confunden blockchain con criptomoneda. Blockchain es una infraestructura jurídica, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tiene dos formas de verse, ¿no? El smart contract, que no elimina el derecho, que usted lo tiene en color verde, y que automatiza la ejecución de las obligaciones, ¿no es cierto? Reduce la intermediación, los tiempos, la fricción probatoria, los costos de cumplimiento. Aquí el cambio no es tecnológico, aquí el cambio es institucional. ¿Sí? Ahí tiene los smart contracts, versus el contrato tradicional, donde, por ejemplo, usted tiene que ir a un contrato de arrendamiento donde un notario, los costos, ¿no es cierto?, son alrededor de $150 que se gasta en un tema de legalización de un contrato de arrendamiento. El tiempo por ahí le lleva 1 o 2 semanas en reunirse, en estar discutiendo con el abogado, con el notario, con las partes.
hay una intermediación de al menos 3 o 4 personas y la renovación de este es un proceso manual. Los smart contracts con blockchain automático, el costo por ahí se gastará $5, ¿no es cierto? En los fees, en los honorarios, es instantáneo, no tiene ningún intermediario y usted puede reprogramar directamente la renovación, ¿sí? Entonces, este es un poco de los servicios que usted puede proveer y se llaman smart contracts. Ahora, las aplicaciones reales de blockchain en el derecho, que ustedes pueden tener interés por esta información, ¿no? Primero, en propiedad y registro, por ejemplo, en Suecia y en Georgia ya usan blockchain en procesos públicos, en procesos estatales. ¿Sí? En propiedad intelectual, por ejemplo, ya se registran certificados de autoría sobre redes. Ahí tienen un sistema que se llama Ethereum, que usted puede de cierta manera revisar cómo funciona. En comercio exterior, los contratos automáticos permiten liberar pagos ya de operaciones de exportación de banano, de camarón o de flores, ¿no? En Ecuador existe una gran oportunidad de desarrollar esto, por ejemplo, en el registro civil para dar el servicio de smart contracts, ¿no? Entonces, el derecho no se está adaptando al blockchain, ¿sí? Porque el blockchain ya opera sin esperar directamente el derecho, ¿sí? Ahí tienen ustedes en qué podrían utilizar el tema de blockchain que trabajamos también en esta área. El otro tema que les había propuesto es Big Data, ¿no es cierto? Y analítica predictiva. El abogado, y yo le he dicho no hoy, lo he dicho ya, trabajo 20 años en la docencia universitaria. Y yo he dicho que el abogado es un matemático, ¿no? Que el abogado necesita tener en su cabeza los números, la aritmética, ¿sí? El abogado decide con datos, no decide con intuición. Si yo no tengo una carga probatoria, que yo no cuento los medios de prueba documentales, testimoniales, periciales, y quiero ganar mi demanda, voy a perderla, porque la carga del acervo probatorio, la carga de la prueba es peso, ¿sí? Es peso. Yo puedo poner todo el juicio y pesar en una balanza y saber cuántos medios de prueba tengo, pero si yo no tengo nada, no tengo datos, no voy a poder trabajar. Por eso es importante utilizar métodos de investigación científica. Por lo tanto, miren, aquí tienen datos, ¿no? El poder de predecir, que yo les he dicho que les ponía en la primera parte de la clase, ¿no? Aquí tienen un caso práctico de Ecuador, en un análisis de sentencias laborales que yo hice. Ahí yo analicé 1.000 sentencias laborales de Guayas entre el 2020 y el 2024. Identifiqué los patrones de despido intempestivo, ¿sí? Ahí ven ustedes cuáles son los patrones de despido intempestivo y cuáles son las variables de éxito que se tienen, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender algo clave. Esto no es simplemente usar la tecnología, ¿sí? Esto es una estrategia de decisiones basadas en datos. Uno de los errores más comunes en los despachos es invertir en software sin haber definido antes su estrategia de datos. De hecho, es muy frecuente que un despacho digitalice expedientes, compra sistemas, pero sigue trabajando exactamente igual. Yo acabo de regresar de la SUAY visitando 3 estudios jurídicos y siguen trabajando sin datos. ¿Sí? Es decir, ya tienen el sistema, tienen los escáneres, pero no predicen nada. ¿Sí? Ellos hacen prescripciones extraordinarias adquisitivas de dominio, 500 juicios al año. ¿Sí? Saben, ya no logran predecir aún cómo salen las sentencias. Y aún me dice el jefe del estudio, todavía doctor hay requisitos que parece que me faltan para ser 100% exitoso. Es decir, que no estamos utilizando las herramientas adecuadamente. Si la tecnología no cambia su método de trabajo, no existe transformación digital. No solo hay que cambiar la metodología, sino que cambiar la forma de entender. Entonces, cuando les muestro este gráfico de sentencias laborales de Guayas, lo que estamos aplicando técnicamente no es un reporting, ¿no? Porque el reporting nos dice qué pasó, un reporte, un informe. La analítica predictiva me permite estimar qué puede pasar. ¿Sí? Y esto transforma la estrategia, transforma la negociación, transforma la preparación de la demanda y transforma la expectativa del cliente. ¿Sí? Por lo tanto,
litigar sin datos hoy es tan riesgoso como litigar sin pruebas. ¿Sí? Yo puedo saber cómo opera en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la base que se tiene para trabajar? Muy bien. Cerrando, ¿no es cierto? Vamos a ver la parte de ciberseguridad y de ética digital. Yo diría que este es el talón de Aquiles de la transformación digital. Aquí hay una paradoja, ¿no? Pensamos que más eficiencia es igual a más vulnerabilidad. Y claro, va dado porque a más digitalización implica más exposición, ¿sí? El 23% de firmas jurídicas ha sufrido brechas en el año 2023. El costo promedio, ¿no es cierto? A nivel, digamos, del continente, estamos hablando de que supera miles de millones de dólares por estas brechas que existen por la ineficiencia en los servicios. Pero aquí hay un punto ético que es fundamental. La inteligencia artificial aprende, pero no entiende cómo lo hacemos los seres humanos. La inteligencia artificial no tiene intuición. La inteligencia artificial no tiene sentido común. La inteligencia artificial no comprende conflictos humanos. Lo que hace la inteligencia artificial es procesar el lenguaje. Si quien entiende, quien comprende, quien procesa los conflictos es el abogado. Y entonces yo les he planteado aquí un checklist de seguridad para su despacho, ¿no es cierto? Mínimo, para evitar estas brechas. Autenticación de dos factores en todos los sistemas, cifrado, ¿no es cierto?, end-to-end en comunicaciones. Aquí pueden utilizar Signal, ¿no es cierto?, Proton Mail, un backup automático cifrado, un VPN, que ustedes ya lo pueden tener inclusive en su teléfono para trabajo remoto, una capacitación trimestral a todo el equipo, seguro de ciberseguridad, auditorías anuales de seguridad. El secreto profesional en la era digital es más frágil que nunca y recuerden que la información es el que marca el poder. Y finalmente, para cerrar, voy a plantearles el caso actual de Ecuador, cuáles han sido sus avances en nuestro país. Veamos dónde realmente está el Ecuador. ¿El Ecuador en qué ha avanzado? Ha avanzado en el SAGE, ¿no es cierto?, en el sorteo electrónico más la consulta online. Ha avanzado en la firma electrónica que tiene validez plena desde el año 2019. Se ha adaptado al menos en el 45% de abogados. Todavía no todos los abogados tienen firma electrónica. Los abogados todavía prefieren firmar en físico e ir a presentar el escrito. Por eso ustedes ven que las filas que existen en las ventanillas, porque el abogado todavía lo ve como tarea. Las audiencias virtuales con las reformas del COGEB ahora son permanentes, ya la opción es la física, la regla es la audiencia telemática. Y hay una reducción de 40% de tiempos en tramitación, ¿no es cierto? Pero se mantienen brechas estructurales. ¿Y cuáles son estos desafíos? El 38% de cantones no tienen conectividad adecuada, de los 221 cantones que tiene el país. El 52% de abogados tienen más de 50 años y no tienen una adopción digital, ¿sí? No quieren ingresar, no quieren ni siquiera cambiarse un smartphone, ¿sí? La infraestructura judicial es desigual, no es lo mismo litigar en Quito, en Guayaquil, en Loja, que litigar en algunos cantones donde se están cayendo los techos, ¿no? Inclusive en Guayaquil, ustedes saben, ya ni siquiera funciona el aire acondicionado. En Ecuador solo hay pocas empresas que ayudan a promover los mercados jurídicos y la inversión en Ecuador es muy baja en tema de automatización, porque todavía esto no es una política pública. Aquí tienen un poco el ecosistema de Legal Tech en comparación, miren. Lidera Brasil con 342 startups, 180 millones de dólares, hay una penetración del 41%. México, sí, con el 34%. Colombia, con el 29%. Chile, con el 38%. Ecuador apenas tiene 8 startups, 2 millones de dólares y el 12%, ¿no es cierto?, de penetración, que es muy bajo. Por eso este tipo de cursos de capacitación son claves, porque son una oportunidad para entender cómo funciona. El Ecuador tiene el menor ecosistema Legal Tech de la región. Yo le diría que es un océano azul de oportunidades, ¿sí? Aquí hay todo por hacer.
Porque aquí confundimos que porque usted entra al ISACHE, ya eso es IA o hay procesos de avance. No, ahí lo que hay es automatización, ¿sí? No es inteligencia artificial. Ya porque el estudiante pone el examen, toma foto del examen, manda a la IA y acierta, el profesor no califica, ¿no es cierto? Porque son muchos exámenes, pensamos que estamos muy bien. Eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial aprende de su interlocutor, ¿de acuerdo? Y el abogado más. ¿Cuál es la hoja de ruta que yo les he venido a plantear para ir cerrando? Eh, la transformación comienza en su agenda personal. ¿Sí? Lo primero es la alfabetización digital. Lo que están haciendo hoy, esto es una inversión de oro. Esto realmente es estar en la vanguardia, es saber al menos la terminología. La seguridad mínima, ¿no es cierto? La presencia profesional es fundamental. Usted debe automatizar el despacho, pero si no incorpora la IA para borradores, para la investigación, no está en nada. O sea, en proyectos reales de inteligencia artificial jurídica no trabaja un solo abogado. Intervienen científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, especialistas en visualización con perfiles jurídicos más bien híbridos, ¿no? El abogado que no aprende a trabajar con ingenieros pierde mercado. Hay que trabajar en datos. Pierde lugar en proyectos. La máquina, ¿no es cierto?, no es un medio, ¿sí? La máquina tiene estas grandes posibilidades de abrirle más oportunidad, no solamente como un objetivo de ayudarle a hacer cosas. ¿Cuál es cuál es la clave? ¿Sí? La clave es que usted aquí tiene niveles intermedios, ¿no es cierto? De software, miren, de despachos que no son muy costosos. Un software de gestión de despacho especializado, Olimpo, Sistematiza, Clio, cuesta entre $50 y $150 al mes. Explora IA, que es Cloud o ChatGPT para borradores de investigación. Ustedes saben, hay desde $20 hasta $100 al mes los pagos. ChatGPT ya tiene una opción de 200 al mes que tiene el Blue Plus. El marketing digital, usted tiene Google Ads, un contenido educativo en redes, puede gastarse alrededor de $200, entre $500 al mes. Y ya en un nivel avanzado, con un proceso de transformación de un modelo, puede ingresar en el tema de Legal Tech, ya colaboraciones de Legal Tech, productos escalables, cursos online, plantillas automatizadas, consultoría por suscripción, digamos, y va diversificando, ¿no es cierto?, sus ingresos. Es un error pensar que el ordenador le comprende, ¿no? Usted tiene que hacerlo entender y desarrolla conocimiento, competencias, habilidades y adaptabilidad. ¿Qué es lo que no va a cambiar? No va a cambiar primero, sí, el juicio profesional. La IA no tiene criterio ético, ¿sí? La IA no tiene empatía y negociación. La relación humana es insustituible. Aquí hay una estrategia creativa. Los casos complejos requieren pensamiento lateral y el pensamiento lateral está en los seres humanos. La responsabilidad, ¿no es cierto? Un algoritmo no puede ir a la cárcel, pero un abogado con mala práctica profesional sí puede ir a la cárcel. Lo que sí debe cambiar es su mentalidad, de saber todo a saber procesar información. De los servicios, ¿no es cierto? Del billable hours a un valor entregado. ¿Sí? En el aprendizaje de me gradué a nunca dejo de aprender, porque pensamos los abogados tienen un ego que no les gusta aprender cosas distintas. Es muy difícil capacitar abogados. Los abogados quieren el certificado, no quieren la habilidad. Los abogados quieren el coffee break, quieren el lunch, pero no hacen el esfuerzo por aprender. Y ese es un problema muy complejo en la ciudadanía y sobre todo en nuestra comunidad jurídica. Y la colaboración, ¿no es cierto?, con otros ecosistemas. Por lo tanto, finalmente, la educación del abogado es irreemplazable. Y la fórmula es esta: conocimiento como este momento, desarrollo de competencias, aplicar lo que yo aprendo, habilidades entre esas comunicativas, ¿sí? Habilidades investigativas, de razonamiento lógico, adaptarse a los cambios del sistema. Y por lo tanto, yo les puedo decir que si usted cumple esta ecuación, el abogado, colegas, es irreemplazable. Que tengan buenas tardes.
Muchas gracias, querido doctor. Muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Si le parece bien, por honor al tiempo, vamos a tratar de abrir un poco de preguntas para ver si hay participantes que deseen formular alguna pregunta respecto al tema de la exposición. Pueden hacerlo en este momento. Pueden alzar la mano o prender directamente el micrófono. Pueden realizar preguntas en este momento. Listo. A ver, yo le quiero hacer una pregunta, Doc, a ver si se anima alguien más. Pero me pareció bastante interesante lo que me decía, las cuestiones relacionadas al cambio de visión profesional. Y en realidad yo le puedo decir que me ponía en el grupo de los que pensaba que la IA pensaba por sí sola o que la IA venía a reemplazar el pensamiento jurídico. Y esa era una de las cuestiones que lo analizaba yo desde el contexto, por ejemplo, de la argumentación, o sea, del proceso de la estructuración de argumentos. Sin embargo, con lo que usted ha hablado el día de hoy, me queda claro que ese tipo de estructuración argumentativa se basa en cómo nosotros alimentaríamos de información al contexto de la IA. Desde ese enfoque, ¿sí? ¿Usted cree que es mejor para un abogado, un estudio jurídico, un abogado individual en libre ejercicio, contratar los servicios pago del contexto de las IA? Porque una cosa es el servicio gratuito y otra cosa es el servicio de suscripción mensual que se hace. O sea, ¿hay más beneficios en ese contexto de una suscripción mensual o no? Sin lugar a dudas, yo le diría por tres cosas, ¿no? Yo personalmente soy de los que ocupo cloud, sí, deme un minutito. Sí, perdón. Les decía que por varias cosas, ¿no? Primero, si usted no hace así sea un pago mínimo, porque tenemos hasta de El 6 audio dólares. parece. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí sí me ahí, escuchan? ahí. Le decía que si yo no hago un pago mínimo, no me suscribo a una inteligencia artificial, si la más común, ustedes tienen ChatGPT, pero yo personalmente uso otras que son muy buenas, que son, por ejemplo, Cloud. Hay una inteligencia artificial notebook de Google. Usted puede escoger muchas, pero la suscripción le permite ir eh, educándole a su inteligencia artificial, porque usted ya va cargando la información, sí, carga las leyes, carga la doctrina, carga la jurisprudencia en su cuenta, y ya su inteligencia artificial empieza a ser abogado. Yo le tengo que decir a mi inteligencia artificial, cuando voy a configurarla, qué profesión ejerzo, en qué país estoy, qué leyes debe utilizar. Y voy trabajando con esa inteligencia artificial y es un diálogo. Yo le recomiendo más bien que converse con inteligencia artificial, más que escriba, sí que grabe los Según el mensajes. lenguaje. Claro, para que inclusive escuche su voz. Y este es un elemento importante, ¿ya? Pero si usted lo hace gratuito, hace la consulta, pierde la información después. Hace la consulta, pierde la información. Entonces, eso es un trabajo que en el tiempo no le va a servir de nada. Porque por eso, al menos busque la más económica, la que sea es buena. Porque usted lo que piensa es que recibe respuestas acertadas. Yo veo mucho a mis estudiantes, yo tomo exámenes con inteligencia artificial, computador, códigos, todo a la mano. Igual sacan cero, porque ellos pretenden, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial le resuelve el caso. ¿Sí? Y el caso que es complejo, que necesita empatía, que necesita un poco de entendimiento de la situación, le va a dar una información que no se compadece con la realidad y con terminología que en Ecuador ni existe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que irle criando en palabras castizas a la inteligencia artificial. Le debo otorgar información para que esa información me ayude a procesar. Ojo, no es lo mismo pedirle a la inteligencia artificial que piense como procesal penalista a que piense como civilista, como laboralista, como una persona que defiende derechos humanos. No es lo mismo. Entonces, usted le tiene que ir creando el perfil para recibir una información adecuada. Pero como yo les digo, el abogado es irreemplazable y no pueden confundir la automatización con ser inteligente. Usted como estudiante es inteligente cuando lee todos los días,
cuando se esfuerza todos los días, asiste a este tipo de eventos, a conversar además con panelistas de primer nivel, no solo del Ecuador, porque este no es un problema ecuatoriano, este es un problema global, este es un problema intercontinental y necesitamos tener ese conocimiento para que ustedes puedan compartir. Mucho cuidado en pensar que la IA me da respuestas, ¿no es cierto? Y que con esas respuestas yo puedo resolver problemas, porque si yo le pregunto a la IA la estrategia, la parte táctica de un caso y predecirle a un juez, no se imaginan lo que ustedes están metiéndose en la cabeza de un ser humano. Si yo subo 10 sentencias de un juez laboralista de una unidad judicial y planteo mi acto de proposición, yo ya voy a saber el efecto. Y se van a dar cuenta que en Ecuador los jueces resuelven como les da la gana. Y ese es un problema, que no hay seguridad jurídica, que un juez, yo alguna vez le llevé un juez en una corte provincial, coincidencialmente el juez es mi vecino, le digitalicé 5 libros de él y le llevé 38 sentencias. Y en mi caso resolvió diferente. Y yo le planteé, le mostré los libros, le mostré las sentencias, ¿sí? Con la data. Y él me dijo, critique mi libro. Pero yo decido de esta manera. Evidentemente tuvo que corregir la Corte Nacional de Justicia, pero pasé casi un año y medio, 2 años más, con datos. Entonces, aún así, hay que tener mucho cuidado. Ya, pues la inteligencia artificial es ilustración, nada más. Listo. Le agradezco un montón, doctor Jorge Carvajal. Por cuestiones de tiempo no voy a dar paso a otras preguntas, pero le dejo la invitación porque vamos a retomar este tema. La idea es retomarle esto quizás un poco más con profundidad porque es bastante importante en el contexto de la práctica jurídica actualmente. Así que le agradezco mucho su tiempo y pues bueno, nuevamente le digo, ¿no? Está la invitación para un futuro evento. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Listo. Eh, Enseguida, sí, vamos a dar inicio con la segunda intervención el día de hoy, que está a cargo del doctor Santiago Ceballos Mena. El doctor está conectado. Sí, ya le vi. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Previo al inicio de la ponencia del doctor Ceballos, me voy a permitir un pequeño resumen de su hoja de vida. El doctor Santiago Ceballos Mena es abogado, académico y consultor especializado en derecho digital, inteligencia artificial, protección de datos y propiedad intelectual, con una trayectoria que integra experiencia regulatoria de alto nivel, prácticas profesionales especializada y sobre todo con docencia universitaria. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee un magíster en propiedad intelectual por la Universidad de las Américas y es máster en Derecho Digital por la Universidad de los Hemisferios, con formación complementaria en Legatech, Gobernanza y Políticas Públicas. Doctor Ceballos, un gusto tenerle aquí. Está el auditorio a su disposición. Si va a hacer algún tipo de presentación, lo puede hacer. Está ya abierto el tema para que pueda compartir. Qué gusto tenerle aquí, doctor. Muchísimas gracias. No sé si es que ahí me escuchan, por favor, me puede confirmar. Claro, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Ok, voy a compartir entonces ahora pantalla. Ahí me van confirmando si es que la pueden mirar. En primer lugar, pues, le agradecer por la invitación. Realmente ha sido un gusto. Atentamente escuché la charla que acaba de terminar hace momentos y nada más que acertado. O sea, absolutamente este asunto de la inteligencia artificial es una tecnología que hay que entenderla de esa manera, como una herramienta para quienes estamos en el mundo de las ciencias jurídicas y en el derecho. En mi campo de experticia, y agradezco por la presentación, debo mencionar que permanentemente, tanto mi ejercicio profesional como la formación, ha tenido que ver con los ámbitos de la propiedad intelectual y esto ha derivado en las cuestiones relacionadas con el derecho digital, datos personales, legaltech y demás. Y en ese contexto justamente es algo que lo que quiero compartir el día de hoy. Hay hay un tema que es por demás controversial, que es el asunto de quién es el autor cuando utilizamos la inteligencia artificial. ¿Quién tiene la responsabilidad
tras esa creación en la cual se utilizó la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, mi planteamiento el día de hoy con ustedes, para compartirlo, es cuál es el valor que tiene la inteligencia artificial frente a la creación humana. Y si la creación humana va a ser reemplazada por estas creaciones de la inteligencia artificial. En ese contexto, quiero partir del siguiente hecho. Déjame ver si es que ahí avanza. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué estamos intentando proteger? Y esa es parte de una pregunta. Hay un tema súper claro, y es que la inteligencia artificial, como lo decían en la ponencia anterior, es entrenada, es alimentada, es moldeada, diría yo, por mucho contenido que nosotros le proporcionamos como seres humanos que vamos generando o intentamos utilizarla como una herramienta. Le cargamos obras, le cargamos datos, le cargamos muchas cuestiones que van a ser utilizadas como un bagaje inicial de la inteligencia artificial para el desarrollo posterior. En este caso, particularmente, el asunto de las obras. Y en este contexto, debo decir que en el mundo ya han existido varias demandas, varios procesos administrativos y judiciales, incluso que ya han determinado fallos y resoluciones en favor de quienes han sido los creadores, es decir, en favor de los autores. Aquí es necesario mencionar que hay un riesgo adicional. Y cuando hablo de riesgo adicional, es que cuando compartimos información con la inteligencia, que son gratuitas, pues existe un riesgo de compartir información, datos personales, información relacionada con secretos profesionales y llevándonos incluso en determinado momento a que puedan verse expuestas cuestiones que no deberían dentro de un proceso de aquellos que nosotros llevamos adelante como abogados. Me refiero a procesos administrativos, judiciales, de cualquier tipo, que demandan de un secreto profesional, de una reserva, de un mantenimiento, digámoslo así, sin divulgación. En ese contexto, quiero decir que hoy no nos vamos a concentrar en esa parte. Está absolutamente claro que hay una creación, obras y demás que sirven de alimentación, si ustedes quieren, para la inteligencia artificial. Sino que nos vamos a... ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial, entre esa iteración que debe existir entre el autor y la tecnología, tiene un resultado? Este resultado podría ser protegible por el ámbito de la propiedad intelectual. Y tan simple como esto, un texto, una imagen, actualidad, combinaciones de estos y también código que sirve para la generación de nuevas aplicaciones de más o diferente software. En este contexto, quiero plantear una primera pregunta. ¿Estas creaciones de la inteligencia artificial son susceptibles de protección por derecho de autor? Y esto nos lleva al análisis, obviamente, de qué es el derecho de autor, qué es la propiedad intelectual y qué es lo que podría proteger o qué régimen debería aplicarse para estas creaciones. En este contexto debemos tener súper claro que el derecho de autor, como cualquier relación jurídica, tiene elementos que son fundamentales, sin los cuales simplemente no va a existir una relación jurídica y por lo tanto no podría existir derecho de autor. En este contexto, planteo estos elementos como elementos básicos de la relación jurídica del derecho de autor. En primer lugar, un sujeto, este sujeto que es quien va
a ostentar los derechos y sin el cual simplemente no puede existir derecho de autor, más aún cuando existe un régimen como el nuestro, que tiene antecedentes romano-germánicos que parten del hecho de la existencia del ser humano. Y el ser humano es justamente alrededor de quien se establece, se conforma todo lo que tiene que ver con el derecho. Y esto me lleva a lo siguiente, persona natural, algunos ejemplos que han sido, digamos que mundialmente conocidos. Lo que debemos partir es que solamente el ser humano, en el caso del derecho de autor, y ojo, aquí hago un paréntesis pequeño, no estoy hablando del copyright, que no es lo mismo, es un régimen que también protege bajo otras lógicas en el derecho, ya con un antecedente romano-germánico. Acá, la persona natural es el creador, es quien es considerado el sujeto de la relación jurídica. Y al ser el sujeto de la relación jurídica, es alrededor de quien gira, digámoslo así, todo este entramaje jurídico. Ahora, esto plantea una barrera de entrada frente al reconocimiento de derechos a las creaciones de la inteligencia artificial, puesto que la inteligencia artificial no cumple con este requisito indispensable para ser sujeto de la relación jurídica. No es un ser humano. Y esto plantea un primer tema alrededor de este elemento. Un segundo elemento es el objeto sobre el que se va a tener este derecho, sobre qué se va a ejercer, sobre cuál es el elemento a partir del cual el ser humano pues va a ostentar estos derechos. Este elemento requiere de una característica que es fundamental, que se denomina como originalidad. ¿Y qué es la originalidad? Y debemos un poco desechar conceptos alrededor de la originalidad. Originalidad no significa que sea algo nuevo, para nada. Originalidad no significa que algo cumpla con un requisito de novedad o innovación, con una cuestión que sea inexistente o que sea una idea que antes de esta creación de esta obra haya existido. Para nada. La originalidad es la relación directa que existe entre el autor y su creación. Es decir, que es más, en algunos casos se ha dicho que la originalidad es básicamente la relación intelectual que puede existir entre el autor y su creación. El determinar que alguien tiene un estilo, por ejemplo, para poder escribir algo, para componer algo, para desarrollar algo, para dibujar algo, para crear en general, eso podría ser considerado como originalidad. La originalidad, los doctrinarios del derecho de autor hablan que es un sello, una impronta personal, es una huella digital que marca que el autor fue el creador de esa obra. Y tenemos un tercer elemento dentro de esta relación jurídica, que son los derechos. ¿Qué derechos puede ejercer el autor, este ser humano que realizó el proceso creativo, que tuvo como resultado una obra que goza de originalidad? Tiene varios derechos. Y ahí existen dos elementos muy importantes. Los derechos morales, que son completamente derechos que cumplen con determinados requisitos y que atienden a la persona específicamente. Y por otro lado, los derechos económicos o derechos patrimoniales, que tienen que ver más bien con la parte de la explotación misma de la creación. Y aquí voy a dos ejemplos que, como les decía, son o han sido mundialmente conocidos. El primero es un ejemplo que sucedió hace ya varios años, ya va a ser casi creo que una década o un poco más. Y se trata de que un mono tomó una cámara de fotos y se hizo un selfie por sí solo. Dio el clic, tomó el aparato y
e hizo un clic. ¿Es una fotografía? Sí, las fotografías son objeto de protección del derecho de autor en el concepto que vimos anteriormente. Sí. Ahora la pregunta es, ¿sobre esta fotografía existía derechos de autor si no hubo un ser humano que haya hecho el proceso creativo? Luego de varias disquisiciones, de hecho, lo que existe es un pronunciamiento oficial en el cual, este caso, por cierto, es conocido como Naruto versus Slater, y un tribunal resolvió que en este caso no podrían reconocerse derechos de autor, porque obviamente en el proceso creativo no existió un ser humano. Ahora, aquí claramente hay un tema de explotación económica, porque esta fotografía fue portada de una revista muy importante a nivel mundial y sobre la cual el dueño de la cámara, el fotógrafo, cobró un valor importante. Entonces, ahí ya nos ponemos a pensar, si bien no se conforman los derechos de autor, tal y como los hemos visto, sí existe una explotación económica. ¿Sobre qué? Hay que plantear esta inquietud. Un segundo caso, el cual quiero mencionar también, es el caso, de hecho es reciente del año anterior, que es Tyler versus Permuller. Y en este caso, lo que sucedió es que la Corte se pronunció en el contexto de que, en primer lugar, cuando interactúa un sistema, este sistema no funciona de manera autónoma. Es decir, que un software, una herramienta en general, es algo como inanimado, digámoslo así, que por sí mismo no toma una decisión, menos aún hace un proceso creativo y menos aún va a tener como resultado una obra. Este caso es relacionado con una herramienta denominada Davus, y la cual tuvo como resultado que, pues, la creación, y de hecho la Corte reafirmó lo que ya se había dicho antes, necesita que exista una intervención humana. Ahora, ¿cuál es entonces la discusión alrededor del tema? ¿La inteligencia artificial es una herramienta o es algo que actúa de manera autónoma? El primer escenario, y digámoslo muy gráficamente, se constituiría básicamente como el martillo que tiene un escultor. ¿El martillo por sí mismo puede realizar una escultura? No. Efectivamente, lo que sucede es que el martillo, la herramienta, necesita de la interacción del ser humano para que se cree algo, que exista una escultura. Y la otra posición es que la inteligencia artificial, por otro lado, es absolutamente autónoma y que puede actuar, trabajar, resolver problemas, proponer cosas y crear algo. En el primer caso, obviamente, lo que sucede es que la inteligencia artificial por sí mismo no podría, o las creaciones de la inteligencia artificial no podrían ser objeto de protección por el ámbito del derecho de autor, ya que si bien podrían ser utilizadas como una herramienta, como un elemento adicional para selección, coordinación, arreglo, corrección incluso, no necesariamente esto significa que exista un proceso creativo que lleve a una obra. Ahora, en el segundo caso, es necesario que se diga, cuando trabajamos como o si bajo el razonamiento de que la inteligencia artificial es absolutamente autónoma, tenemos un estándar. ¿Cuál es el estándar? Necesitamos que el ser humano, o mejor dicho, que la inteligencia artificial haga cosas necesariamente diferentes a las del ser humano para ser consideradas creaciones susceptibles de protección por el derecho de autor. Otra pregunta que la dejo en el aire. En el primer escenario, voy a plantear un ejemplo que es de un arquitecto. Un arquitecto prepara lo que se denomina 30 renders. Los renders son básicamente elementos, creaciones que sirven para que un arquitecto pueda tomar decisión sobre ciertos elementos que van a formar parte del plano arquitectónico y luego de la obra ya pues construida. ¿Qué es lo que pasa? Que utilizando inteligencia artificial, un arquitecto
combina todas estas creaciones, estos 30 renders, estos 30 elementos, y define al final qué elementos van a formar parte de este plano arquitectónico de esta obra que al final va a ser construida. En este caso, el arquitecto realizó un proceso creativo. Esa sería la primera pregunta. En segundo lugar, deberíamos decir, tomando en cuenta que el arquitecto no realizó el proceso creativo en estricto sentido, sino la inteligencia artificial, ¿no existen derechos de autor? Y finalmente, lo que hay que tomar en cuenta es que la decisión final la toma el ser humano. Y yo creo que por ahí va la solución o la luz, digámoslo así, frente a esta circunstancia. Es necesario, absolutamente necesario, que el ser humano participe de estas creaciones para que se constituyan derechos dentro del régimen de derecho de autor. Y ahí propongo una frase. Aunque la máquina proponga los píxeles, proponga los dibujos, las líneas, el código, los colores, la visión, el criterio final son humanos. Y en el momento en el que el ser humano toma decisión, en ese momento existe un necesario proceso creativo que tiene como resultado una creación que, si goza de originalidad, es susceptible de protección por derecho de autor. Hay un caso emblemático, y aquí comienza a marcar y comienzo a mencionar algunas de las resoluciones, sentencias, fallos que han existido a nivel mundial y cuál es la tendencia. En Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos lo que ha hecho es definir que en tanto en cuanto se aclare cuáles son los elementos de creación humana y cuáles son los elementos de inteligencia artificial, no existiría problema para una protección y reconocimiento por parte del régimen de derecho de autor. Y básicamente el ejemplo es esta creación de un libro que se denomina Saria of the Dam. ¿De qué se trata esto? Aquí existía un texto en el cual interactuó el ser humano, pero cuyos gráficos fueron generados con una inteligencia artificial. En este caso específicamente fue Midjourney. Y Midjourney, obviamente, hizo este trabajo en base a los prompts, requerimientos de entrenamiento que fueron entregados por el ser humano. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos lo que hizo es definir, limitar la protección de creación humana, pues al régimen de derecho de autor, al copyright en ese caso, y lo otro quedó por fuera de una protección. Es decir, no reconoce como objeto de protección del derecho de autor las creaciones de la inteligencia artificial, en este caso de Midjourney. Ahora, esto ha evolucionado un tanto, ha cambiado, y de hecho, en el año 2025, en el caso que ya lo había mencionado hace un momento, de Thaler versus Vermeulen, de lo que se trata es que se reconocen derechos cuando el ser humano activa, digámoslo así, esa herramienta. Da el martillazo, recuerden el ejemplo que les decía hace un momento. El martillo y el escultor. El martillo por sí mismo no puede crear nada, pero si el ser humano activa esa herramienta, obviamente que puede haber una creación. Ahora la pregunta es, ¿puede haber la creación sin la herramienta? En este caso, textualmente no, y directamente no. Entonces, ¿podría existir derechos de autor sobre creaciones que utilizan la inteligencia artificial? De hecho, la respuesta ahí sí es correcta y es afirmativa. Sí pueden haber derechos cuando la inteligencia artificial es utilizada como herramienta, no como un fin en sí mismo o una actuación de manera autónoma. En el caso que les mencionaba de Thaler versus Vermeulen, en este caso directamente la oficina negó porque no había una creación en sí mismo, participación del ser humano. Básicamente ahí había un prompt simple. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? En el año 2023, la oficina de Estados Unidos estaba recibiendo muchas solicitudes de
obras, creaciones en las que participaba la inteligencia artificial o que directamente era la inteligencia artificial 100% casi diría yo, la creadora. En este caso, la oficina de Estados Unidos emitió una guía al respecto. Y a partir de eso, esa guía, que tiene una segunda versión, por cierto, ya definió que se pueden proteger cuando se aclara que la propiedad intelectual recae sobre la creación humana y no sobre esta creación de la inteligencia artificial. Esa separación es absolutamente necesaria. Casos de estos, tenemos algunos que les había mencionado, que también los voy a compartir, que es el Teatro de la Ópera Espacial del año 2023. Fue uno de los primeros casos que, utilizando esta guía, se resolvieron por parte de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, y también a lo relacionado a lo protegible, básicamente, en el año 2025. Ahora, eso es un extremo. Vamos al otro punto, digamos que a la otra vereda. En China, por el contrario, se ha abierto de manera, yo diría, bastante diferente este punto de vista de la protección de las creaciones de la inteligencia artificial, al punto que en el 2023 se otorgó derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, a una imagen creada por otra inteligencia artificial que es Stable Diffusion. Y se crearon, se consideraron derechos y se gestionan derechos sobre esa creación de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el argumento por parte de esa autoridad? Y es que el usuario puede ser autor si demuestra que hizo un esfuerzo significativo en los prompts, es decir, en las instrucciones y ajustes en los parámetros, qué sé yo, por ejemplo, utilizando especificaciones tipo colores, tipo filtros, tipo elementos que podrían ser utilizados por la inteligencia artificial para generar la creación. Si ustedes quieren, el aporte humano estaría en la orden a la herramienta a través del prompt. Por un segundo nos vamos a ir a otro ámbito de la propiedad intelectual y que también es muy importante. ¿Cómo se realiza la investigación actualmente en el mundo? En el mundo, ustedes como abogados, yo en el libre ejercicio también, lo hago en el ámbito académico. De hecho, es necesario hacerlo, diría yo. Se utilizan varias herramientas de inteligencia artificial para ahorrar tiempo, optimizar resultados, y en el ámbito específico del desarrollo de soluciones técnicas a problemas que podrían ser protegidas por patentes, inventos, existe una cuestión muy importante. De hecho, en el Reino Unido ya se ha tomado partido por el hecho de que no pueden haber invenciones de la inteligencia artificial susceptibles por patentes. Clarísimamente, desde el año 2023, esto ha tomado este criterio el Reino Unido. En la Oficina de Patentes de Europa, la EPO, European Patent Office, en Australia, es necesario la participación del ser humano en el proceso de la invención de la solución técnica al problema para que exista protección a través de patente. Finalmente, sobre este punto específicamente del tema de patentes, debemos decir que todo esto recae sobre dos elementos. Primero, la responsabilidad, en este caso de las patentes, directamente sobre la responsabilidad, el resultado, sobre esa solución técnica al problema. Si es que vamos a hablar, por ejemplo, de un principio activo que luego formará parte de un medicamento, pues obviamente quien tiene la responsabilidad de haber hecho el proceso investigativo. En este caso, pues debería ser una persona, un ser humano, y no más bien una herramienta como la inteligencia artificial. Aquí por un momento, y de hecho para ir avanzando sobre este tema y hacia la parte final, tomando en cuenta el tiempo y demás, quiero plantear lo siguiente. En primer lugar, ¿qué pasaría si mañana, por ejemplo en el Ecuador, se toma la decisión de otorgar
derechos de autor a entes no humanos. Intencionalmente no incluí en mi presentación un caso que actualmente tiene la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador. El caso es que se ha solicitado el registro de una obra musical en la cual uno de los coautores de la obra musical es un bosque, el bosque de cedros. Les invito a que puedan investigar un poco más allá del colorido que puede tener este caso. La Oficina Nacional, SENADI, tiene este caso entre manos. Entonces, hay que ver por dónde toma partido, porque cuando hablamos de entes no humanos, estamos hablando de animales, de la naturaleza y obviamente de la inteligencia artificial. Como les decía, no lo incluí directamente porque si bien es un ente no humano, también que podría ser considerado como creador, como autor, pues aquí nos estamos enfocando específicamente en el tema de la inteligencia artificial. Ahora, supongamos que tomamos partido por el hecho de que, o tomamos criterio, de que la inteligencia artificial sí es sujeto de derechos, ¿ya? ¿Qué significaría esto? En primer lugar, que el sujeto de la relación jurídica debe ejercer derechos. En el caso de la inteligencia artificial, ¿quién ejercería esos derechos? ¿Un tutor digital quizá? ¿El dueño de la inteligencia artificial? ¿El desarrollador? ¿Usted y yo que pagamos una licencia para utilizar la inteligencia artificial como una herramienta? No hay respuesta. Derechos morales, que son los elementos que había mencionado en el momento de explicar la relación jurídica del derecho de autor. ¿Tiene sentido hablar de integridad, por ejemplo, si el autor o la intención, mejor dicho, de la relación jurídica al reconocer derechos morales tiene que ver con ese sentimiento, esos elementos que solamente el ser humano los tiene, la sensibilidad? Y por otro lado, en caso de que no exista, o mejor dicho, se reconozca estos derechos de autor, ¿quién debería recibir las regalías, la compensación económica que resulte de esta explotación de las creaciones de la inteligencia artificial? Eso no tiene respuesta, al menos hasta el momento. Quizá en algunos años sí, quizá en, yo diría, más poco tiempo que ustedes y yo podríamos pensar. Lo que sí debe quedar claro, y les digo desde el punto de vista de un abogado que permanentemente está en el tema de la propiedad intelectual, sin lugar a dudas, esta es una prueba a la que está sometida la propiedad intelectual, nuestra legislación, nuestra regulación, el comportamiento humano, la forma de crear, la forma de enseñar, la forma de trabajar de todos los seres humanos. Ahora, si es que de la misma manera reconocemos derechos sobre la inteligencia, sobre las creaciones de la inteligencia artificial, supongamos que el, todos, ustedes, yo, pues, la humanidad entera, reconoce derechos. ¿No será que le estamos generando un monopolio sobre esa tecnología al propietario del sistema o a los propietarios del sistema? Derechos que quizá no los tienen, o los tienen sobre el sistema, más no sobre el uso de ese sistema, o el resultado del uso de ese sistema. Habría que analizar si existe una titularidad derivada, por ejemplo, si la captura de información, les mencioné hace un momento el riesgo que puede existir cuando nosotros cargamos información personal o información confidencial o información no divulgada o cualquier tipo de cuestión que no querramos compartirla y la ponemos en la inteligencia artificial y esta es utilizada para entrenarse. El cambio del derecho de autor pasaría de proteger a creadores a activos industriales. Esto realmente no creo que es el fin que tiene el derecho de autor. Ahora, este consejo, quizá, o esta opinión, que ustedes la pueden tomar, es algo que permanentemente yo he recibido
de hecho en los últimos meses quizá, en el último año, varias veces me han preguntado, doctor, yo utilicé inteligencia artificial para componer una canción, o para escribir un libro, o para desarrollar una imagen, cualquier tipo de canción. ¿Puedo ejercer derechos de autor sobre esta creación, tomando en cuenta que yo hice tal cual elemento, lo agregué, lo depuré, digámoslo así? Y la respuesta sería sí, en tanto en cuanto quede claro que elementos son desarrollados por la propiedad intelectual, o mejor dicho, que van a ser protegidos por la propiedad intelectual para el ser humano, por el derecho de autor, y qué elementos han sido desarrollados por la herramienta de manera autónoma. Es muy difícil resolver, aunque en algunos casos, como por ejemplo en las redes sociales, ya existe la necesidad o la obligatoriedad, entre comillas, de que se plantee y se identifiquen aquellos contenidos generados con inteligencia artificial para evitar las deepfakes y todas estas cuestiones que pueden ser, las fake news, perdón, que pueden ser mal utilizadas, pero sin embargo hay algo que está pasando y es que se están utilizando y se están generando y monetizando creaciones de la inteligencia artificial. Hay que identificar las capas de creación del ser humano, de la creación de la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, y esto es una cuestión que nos corresponde a nosotros, a ustedes y a mí como abogados, respecto del tema contractual. Y hago una mención súper clara respecto de lo que mencionaba en la ponencia inmediata anterior. Se decía algo, los abogados en la actualidad deberíamos utilizarlo, y estoy de acuerdo absolutamente. Pero supongamos que usted es el cliente y no el abogado. Y el cliente le pregunta a usted como abogado, ¿utiliza herramientas de inteligencia artificial? Sí, las utilizo. Ok. ¿Va a compartir mi información con la inteligencia artificial? Su decisión va a estar basada o va a tener como argumentos elementos que le ha entregado la inteligencia artificial. Eso debe ser algo transparente, debe ser algo honesto y ahí viene el tema del uso ético de la inteligencia artificial. Si usted va a utilizar inteligencia artificial en su firma, en su práctica profesional, sus clientes deben saberlo. Debe ser completamente honesto de que yo, como profesional, utilizo herramientas de inteligencia artificial para desarrollar contratos, elementos, investigar, lo que sea. Pero debe el cliente contar ese derecho de ser informado sobre este tema. Viene el uso ético de la inteligencia artificial. Y por eso ahí menciono el asunto del blindaje contractual. Los contratos son fundamentales alrededor de esto. Aquí planteo, y para cerrar el tema, planteo algunas preguntas, porque yo, como suelo decir a los estudiantes en la universidad, yo espero que esto más, en lugar de darles muchas respuestas, les queden muchas interrogantes. Y algunas de estas son, ¿el derecho de autor protege la creatividad humana o solamente los resultados que el ser humano pueda obtener utilizando cualquier herramienta como la inteligencia artificial? Si la IA no es una persona, ¿debería tener derechos morales? ¿Sus creaciones deberían ser susceptibles de protección por propiedad intelectual? Hay una explotación y un beneficio económico con las creaciones de la inteligencia artificial, sin duda. ¿A dónde debe ir ese dinero? ¿Para quién? ¿A quien puso el prompt? ¿A quien desarrolló la inteligencia artificial? Hay que tenerlo clarísimo. ¿Y cómo evitamos que la automatización desincentive la creación humana? Y esto es absolutamente real. El otro día veía un video en YouTube de un escritor que decía, miren cómo yo escribo tantos libros, en este caso él decía 10 libros al año. Yo escribo la mitad del libro y le alimento con esa mitad del libro a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me ayuda a escribir la otra mitad del libro. En este caso, mi pregunta es, ¿no será que estamos
desincentivando la creación humana por el uso de la inteligencia artificial. Específicamente en este ejemplo, pues les dejo planteado este asunto. Quisiera agradecerles por estos minutos, este espacio, pues y completamente abierto si existe alguna inquietud o algún comentario. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi estimado doctor Ceballos. Muy interesante. Y la verdad que sí, nos quedamos con más dudas y eso es bueno, ¿sí? Siempre eso es mejor. Vamos a aperturar las preguntas. No sé si dentro de los asistentes tenemos algún alumno que quiera realizar alguna pregunta al doctor respecto al tema de la ponencia del día de hoy. Puede directamente encender el micrófono o alzar la manito. Tenemos preguntas. A ver, yo le voy a hacer una a dos, a ver si después se animan. Ya están con sueño ya hoy jueves en la noche. A ver, mi doc, dos cosas, ¿sí? Se podría asimilar lo mismo, supongamos que yo creo algo. A ver, en Canva, por ejemplo. Canva ya tiene y ya cuenta con el tema este de IA para generación de diseños, de imágenes, ¿no? ¿Qué pasa si yo creo un logo con Canva no pro, o sea, Canva no pagado, ¿no es cierto? Y lo genero y me da. Y creo también, lo pongo el otro ejemplo, con Canva Pro, o sea, estoy pagando una mensualidad. Y en los dos casos, resulta que ese logo tiene un éxito enorme, ¿no es cierto? Entonces, no sé, en el ámbito de diseño triunfa el logo y bueno, se hace famosísimo, pero después me reclaman el tema de autoría. ¿Cómo sería el contexto de la defensa? ¿Y varía porque lo hice a través de una aplicación generación IA gratuita o hay un cambio si es que lo hice a través de una generación de IA paga? A ver, ahí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, los derechos sobre la creación de la obra y otra cosa ya específicamente sobre los derechos que se van a generar sobre la marca, ya en la explotación, en el mercado, digamos, en el uso de la marca. En el caso del derecho de autor, hay que tener absolutamente claro algo. Más allá de la licencia gratuita o pro, el resultado, o pagada, digámoslo así, el resultado es eh, con el uso de una herramienta sobre la cual, como hemos visto en la ponencia, por sí misma no tendría derecho de autor. No podrían generarse derechos de exclusiva sobre esa creación. Ahora, lo que eso nos lleva es a lo otro. De hecho, este detalle, déjenme decirlo, lo conversaba ya como a finales del año anterior con un analista de marcas, no, de una oficina de propiedad intelectual, no del Ecuador, pero sí de la comunidad andina, que me refería a este asunto. Dice, y básicamente su comentario era, hemos detectado que muchos de los logotipos de las marcas que se solicitan a registro son desarrollados actualmente con inteligencia artificial. Utilizan no solamente Canva, utilizan muchísimos y básicamente los presentan a registro y más allá de que hay oficinas, ¿no? En el caso ecuatoriano, el análisis es fonético, es decir, de las marcas registradas, es principalmente fonético. En algunas otras oficinas sí tienen elementos o software para realizar análisis gráfico, pero lo que sí les puedo decir es que pese a eso no existiría una causal legal para negar un registro marcario. Es decir, que ustedes, yo, cualquier persona, mañana le pedimos a cualquier herramienta de inteligencia artificial, Canva, gratuita o pagada, ChatGPT, gratuito o pagada, Gemini, gratuito o pagado, cualquiera, y desarrollamos un logotipo, una marca que luego solicitamos al registro, no va a estar impedida, a no ser que obviamente exista una similar, más que nada en el elemento denominativo, es decir, en las palabras, para que la autoridad nos niegue. No existiría causal. Entonces, ¿se pueden generar derechos sobre marcas desarrolladas con inteligencia artificial? Sí, la autoridad, desafortunadamente o afortunadamente para quienes solicitan, no tiene causal para negar. Listo. A ver, tenemos dos manos levantadas. Darla, ¿cómo estás? Buenas noches. Puede hacer la pregunta.
Buenas noches. Quería preguntar una cosa que no me quedó como que del todo como que claro. O sea, en pocas palabras, con respecto a la pregunta que dijo el profe, o sea, no pasa nada si es que, digamos, o sea, no contaría como plagio si, digamos, yo crearía, digamos, una marca que está hecho por inteligencia artificial, pero en el caso de que, digamos, alguien que representa la inteligencia artificial diga como que no, o sea, eso es creado, digamos, con mis métodos. Ujú. O con herramienta, digámoslo así. Exacto, con mis herramientas. O sea, en ese caso me quitan la marca, me cobrarían así como que, yo sé que hay como que multas por plagiar y todo eso, entonces, ¿qué se haría en ese caso? A ver, yo voy a dar un ejemplo súper claro y partiendo del hecho de que la inteligencia artificial es una herramienta. Supongamos que tú, Darla, me prestas tu computadora para escribir un libro y yo escribo el libro con tu computadora. ¿Quién tiene derecho sobre el libro? ¿Tú por ser dueña de la computadora o yo que hice el proceso creativo y escribí el libro? Usted, porque hizo el proceso creativo. O sea, lo mío solo fue la herramienta. Así es, así es. Entonces, claramente lo que debe tomar en cuenta y que de hecho el derecho de autor hace eso es determinar el proceso creativo. ¿Fue elaborado por un ser humano? Que es uno de los requisitos inicial, digámoslo así. Perfecto, hay derecho de autor. Si es que no fue desarrollado por un ser humano, fue desarrollado por una herramienta, un ente no humano, como yo me refería en la presentación, la inteligencia artificial, pues no existiría derecho de autor. Ahora, para que pueda existir una infracción sobre derecho de autor, debe haber derecho de autor. Si no hay derecho de autor, ¿podría haber infracción? En este caso, como tú lo mencionas, plagio, pues no. Listo. Vamos con la tercera y última pregunta. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Ceballos, primero que nada quisiera decirle que fue una excelente ponencia y en segundo lugar quisiera hacer mi pregunta. ¿Cuál es el estado de la legislación ecuatoriana respecto a este tema de autorías actualmente? Eso por una parte. Y otro, ¿qué opina usted y cuál sería su aporte en cuanto a, digamos, le llaman para hacer un código? ¿Qué pondría usted? ¿Un código a qué te refieres? ¿A una norma? A una norma, sí, me equivoqué de término. Ah, ok, ok. Ya, a ver, varias cosas aquí respecto a este tema. En primer lugar, debo decir que nuestra Constitución tiene varios elementos, varias normas que establecen y digámoslo así, es, constituyen a la propiedad intelectual y particularmente al derecho de autor como un derecho fundamental. El artículo 322 de la Constitución y el 22, el 322 sobre propiedad intelectual y el 22 sobre derecho de autor establecen ya un marco jurídico alrededor de las creaciones, los derechos y los beneficios que podrían generarse sobre esas creaciones. Entonces, tenemos una primera capa, digámoslo así, normativa. Luego, bajo esto, existen los instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es parte y, en nuestro caso, la normativa andina. Están las decisiones andinas, 345, 351, 486, cada una en los diferentes ámbitos de la propiedad intelectual que también ya regulan esto. Y bajo esto tenemos nosotros una normativa nacional que es de diciembre del año 2016, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es un nombre larguísimo, COES, que básicamente a lo que se reduce, digámoslo así, es a desarrollar todo el régimen de la ciencia y tecnología en el Ecuador. Todo este sistema de ciencia y tecnología, pues está desarrollado en este código. Específicamente, el libro 3 habla sobre gestión del conocimiento y ahí tenemos todas las regulaciones de todas las ramas de la propiedad intelectual. Ahora, eh, hay que decirlo, este código tiene un tema, y digamos que no este código en particular, sino en general la mayoría de legislaciones del mundo, y es que la tecnología avanza mucho más rápido que lo que avanzan las legislaciones. Si tú te das cuenta, para el año 2016, al menos aquí en el Ecuador, poco o nada existía alrededor del tema de inteligencia artificial y menos aún de herramientas o esta discusión alrededor de existía o no propiedad intelectual sobre las creaciones de la inteligencia artificial.
Entonces, pues absolutamente que requieren de una actualización y de algunos temas. Esto no es tan sencillo y hay que decirlo, porque cuando hablamos de tecnología hay otros ámbitos que son transversales alrededor de la propiedad intelectual, como por ejemplo el tema de seguridad de la información, cuestiones relacionadas con creaciones, por ejemplo, recientemente alguien me preguntó algo sobre los NFTs, que son obras digitales, y cómo se gestionan esos derechos también. Entonces, son temas que expresamente nuestra legislación no los menciona. Obviamente, deberíamos atender a los principios generales, a las normas generales, y a partir de eso desarrollar. ¿Qué haría yo? Pues lo que yo te podría decir es que la norma nacional sí requiere, no solamente en temas de propiedad intelectual, de ciertos ajustes en este campo. O sea, tomando en cuenta, mejor dicho, la actualidad, la tecnología, la inteligencia artificial y demás. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional sobre inteligencia artificial. Debo decirlo, lo he mencionado, lo dije en la Asamblea Nacional cuando se me invitó. Yo no estoy de acuerdo con esa regulación de la inteligencia artificial, con ese proyecto de ley en particular. Primero, porque tiene una intersección bien rara sobre la propiedad intelectual. Y en segundo lugar, porque el esquema de gobernanza, utilización, regulación de la inteligencia artificial, esa norma, para mí, no es correcta en el caso ecuatoriano, crea una institucionalidad, temas burocráticos y demás, lo cual, en lugar de permitir un desarrollo y uso correcto y generación de negocios y en general una utilización adecuada de la inteligencia artificial, enreda todo el tema, confunde, genera un aparataje estatal, el cual no estoy de acuerdo que se deba generar, al menos en este tema, por lo que eso es básicamente el estado de situación y normativo. Listo, mi doctor, muchas gracias. No sé si está con tiempo para contestar Sí, una sí, claro, pregunta sin más. ningún problema. Sí, ya, listo, porque tengo una y otra que dejaron en el chat. A ver, vamos, Claro, Eric, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Jaime. Un honor poder estar conectado contigo en esta sesión académica. Gracias por la invitación. Igualmente, felicitar la ponencia del doctor Santiago, asimismo de la participación de los presentes. Les saludo desde la provincia del Oro, Cantón Santa Rosa, amigo de Jaime de hace muchos años, y es un honor siempre participar en sus programas. Mi estimado doctor, mi pregunta está relacionada con una exposición que usted acaba de dar sobre la IA y los derechos morales. Esta acaba de destaparme el pensamiento porque tiene mucha lógica con lo que se sustentó el día de ayer en relación al derecho y moral, porque si no hay moral, si no hay un sujeto como tal, esto no puede, usted dirá si estoy en lo correcto, esto no puede ser considerado en un ámbito jurídico como derecho y moral, porque esta moral prácticamente desde la IAP no existe. Y si no existe, al ser utilizado dentro del ámbito jurídico, creo que sería nula. Y si es nula, no puede ser utilizada en ninguno de los ámbitos, únicamente como una mera referencia. No sé si estoy en lo correcto con esta interpretación o la tendencia de la IA en el ámbito del derecho es poder adecuar estas preguntas al ámbito jurídico para que puedan ser válidas. Muchas Gracias, gracias, doctor. muchas gracias, Eric, por el tema. Ahí solamente una pequeña aclaración. Cuando yo me refiero a los derechos morales, estoy hablando de esos derechos, desde el punto del derecho de autor me refiero específicamente. Estoy hablando de los derechos que tienen relación con el ser humano directamente y que se reconocen por sus creaciones, ¿ok? Ahora, otra cosa, y que usted ha puesto un punto súper importante, es el uso moral de la inteligencia artificial. Ahora, el uso, la moral, al igual que la ética, pueden ser en determinado momento cuestiones indeterminadas o que pueden variar, digámoslo así, entre un contexto y otro, entre un territorio y otro. Lo que es moral para usted, Eric, para mí no puede ser moral, o para otra persona o en otro contexto o en otro territorio bajo otras legislaciones, no necesariamente es moral. Entonces,
Esto nos lleva al siguiente elemento. Esta herramienta, la inteligencia artificial, ¿qué moral le aplica? ¿La suya? ¿La mía? ¿La general? ¿La de las normas? Es un tema que hay que considerarlo y más de un caso existen y hay muchísimos a nivel mundial en los cuales la inteligencia artificial actuó bajo su propia convicción. Para mí es moral, es correcto que pase tal o cual situación. Hay un caso, me expuso por el nombre, no lo recuerdo, pero una persona fue excluida de un avión, le bajaron del avión porque tenía rasgos físicos, su nombre también, que podrían llevarlo a identificar como un terrorista. Y esto es real lo que les estoy diciendo. ¿Quién tomó la decisión? No lo hizo un ser humano, lo hizo inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es moral? ¿Es correcto que la inteligencia artificial comience a reemplazar el criterio humano? Y ahí es cuando yo comienzo a pensar un poco sobre si es correcto o no, al menos digamos quienes somos personas de derecho, nos cuestionamos lo siguiente. ¿Es correcto que tengamos una justicia automatizada? Automatizada, quizás sí, pero que tomen nuestras decisiones o decisiones por el ser humano y sobre los seres humanos o sobre los comportamientos de los seres humanos. Eso es algo que ya creo que hay que reflexionar muchísimo más allá de los elementos que hemos mencionado. Y en eso estoy de acuerdo con ustedes. No sé, Jaime, si la última pregunta que me había mencionado. Sí, sí, le voy a leer, está media larga, ¿no? Le voy a leer lento. Esta es una pregunta que nos hace David Morillo. Dice, ante el vacío normativo de una persona jurídica para la inteligencia artificial y considerando que el artículo 22 de la Constitución restringe el beneficio de la autoría estrictamente a personas naturales, ¿cómo se reconfigura la responsabilidad civil extracontractual y el nexo causal cuando un prompt genera una obra que infringe derechos de propiedad intelectual preexistentes o utiliza datos personales no anonimizados en su proceso de inferencia? Específicamente en el contexto ecuatoriano, ¿debería el sistema migrar hacia una responsabilidad objetiva del usuario final por el riesgo creado? ¿O es posible sostener una defensa basada en la originalidad mínima y la transformatividad, considerando que la LOPDP exige una base de licitud que la IA suele diluir en su etapa de entrenamiento? No sé si me escuché bien, porque está la... Absolutamente. O sea, a ver, puede ser un poquito enredando y quizá con el ejemplo queda mucho más claro el asunto. Básicamente, supongamos que yo tomo una foto de cualquiera de los que están presentes aquí, que lo puedo hacer. Ya, hago una captura de pantalla en este momento y lo cargo a la inteligencia artificial y le digo, pues, a esta persona, y lo digo con todo el respeto, eh, crea una imagen con el rostro de esta persona desnuda. ¿Quién es el responsable? Y divulgo esa foto en cualquier red social. ¿Quién es el responsable? Hay una responsabilidad sobre eso. Hay datos personales de por medio, clarísimos. Pues hay unos datos biométricos, nuestro rostro es como nuestra huella digital, básicamente. ¿Y cuál es la protección que tienen sobre el tema? Es por eso que les decía que no es tan sencilla la respuesta al cuestionamiento de, ¿utilicemos inteligencia artificial? Sí, todo el mundo que lo haga de manera muy abierta. Pero ¿qué tal si comienza a utilizarse de esta manera? Y les digo, yo en el ejercicio profesional tuve un caso a finales del año anterior sobre un personaje público, el cual su rostro, su fotografía, su imagen, sus datos biométricos, que son datos personales protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como de categoría especial incluso, se utilizó su rostro y se hizo toda una campaña en redes sociales, que por cierto tuvo varios miles de likes. Es decir, hubo una explotación económica de esta persona, de la imagen de esta persona. Quizá por ahí ya la regulación se quedó muy corta, por varias razones.
primer lugar, cuando hablamos de redes sociales e Internet, estamos hablando de un tema que ya no tiene un límite territorial, es el mundo. Y segundo lugar, es qué pasa con el ejercicio y la responsabilidad alrededor de esto. Nuevamente, yo planteé un ejemplo extremo al inicio de que se utiliza inteligencia artificial con el rostro de cualquier persona y hacemos desnudos que luego, pues, se divulgan por Internet. Hay muchas cuestiones que considerar alrededor del asunto. Quizá la propuesta, sí, podría ser aún alrededor de una responsabilidad que no solamente tiene que ver con el aspecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual o la protección de los derechos de datos personales, no solamente. Tiene que ver, pero no solamente. Hay otros tipos de responsabilidades en las que se podría mirar, responsabilidad civil y todo el asunto alrededor del tema. Ahora, en la práctica, y para que no se queden con la duda, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que ejercer este derecho y, de hecho, para el ejercicio de los derechos, en este caso, habían dos vías. La una es que obviamente quien subió, el dueño del perfil, los descargue y no los vuelva a usar. Y la otra es que si se hubiese negado, tendríamos que haber hecho, no ante ninguna autoridad judicial ni administrativa, ninguna gestión, sino ante quién, ante la plataforma, en este caso Meta, porque era Instagram. Es decir, que hubiésemos tenido que seguir utilizar una legislación que no es la ecuatoriana, no es la norteamericana, sino una regulación, una legislación, unas normas que quienes las impuso fue Meta, el señor Zuckerberg, básicamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas aristas y en este caso muchos temas que nos podrían llevar a temas de discusión que van mucho más allá incluso de lo que hemos visto el día de hoy. Básicamente esto. Listo, mi estimado doctor Ceballos. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia el día de hoy. Le agradezco nuevamente. Y bueno, igual, del mismo modo, le dejo sentada ya una futura invitación porque eh, Encantado. muy interesante todos estos temas y obviamente un seminario de 3 días no alcanza para entenderlo a profundidad. Así que veremos cómo nos organizamos para tratar de hacer algo un poco más profundo. Así que, doctor, lo contamos con usted y pues bueno, le agradezco personalmente por estar el día de hoy aquí. Gracias, doctor. Creo que ha Buenas sido noches. bastante Muchas gracias. interesante. Muchas gracias, chicos, Gracias. colegas. Con esto Gracias, buenas dejamos, noches. Hasta luego. Buenas con esto noches. Buenas dejamos noches. por terminado Buenas noches. la ponencia del día de hoy. Gracias, Gracias. buenas Por noches. favor, Fuerte no abrazo. se olviden de registrar sus asistencias y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Mañana, muy amable. Gracias. Buenas noches.